Saludos a todos. Bolívar, 2 veces al galope por 2 continentes. Simón, el gigante olvidado sin heredero alguno. El genio de Bolívar tenía dos enormes facetas. La faceta militar, la faceta violenta, la faceta que impuso su liderazgo y su espectro sociopolítico. Pero esa faceta iba acompañada de una todavía más grandiosa, que era la faceta intelectual, conceptual de Bolívar, el formador de naciones, el libertador de 5 naciones, el que pensó y cuajó la Gran Colombia, que duró poco, pero él la ideó y por un momento histórico la vio junta, la Gran Colombia, sus 5 naciones liberadas. El genio de Bolívar generó nada más y nada menos que 8.000 documentos. Ese fue su espectro conceptual en el mundo que se conocía en 2 continentes. Esos documentos, la firma de Bolívar, cubrió 2 continentes, reformándolos al galope, a lomos de caballo, por pasos a veces inexistentes, cruzó el Atlántico en veleros mercantes y llegó y tocó a todas las personas prominentes de su momento histórico, fueran sus partidarios o fueran sus enemigos, fueran sus fervorosos creyentes o seguidores o fueran los incrédulos. Y tan grande fue su obra que por derrame bañó a la gente común, porque sus tropas eran en gran parte gente común que lo seguía. 8.000 documentos en una vida corta del Libertador. Y de esos 8.000 documentos, nosotros, los herederos de ese hombre, o quienes supimos de su paso por esta tierra, a lo mucho conocemos que de esos 8.000, 7 son los documentos principales del gobernador, del Libertador. El manifiesto de Cartagena, el manifiesto de Carúpano, la carta de Jamaica, el discurso de Angostura, el mensaje al Congreso Admirable de Colombia y el mensaje a la Convención de Ocaña. Conocemos los títulos, pero seguramente no conocemos el contenido de sus documentos. Por lo tanto, 7 de 8.000, desconocemos, en el mejor de los casos, 7.993 documentos del Libertador, los cuales el siglo pasado, la suerte, la fortuna y la poca coherencia de ciertas personas lograron recopilar en más de 500 tomos repartidos entre la colección del Libertador, que hasta donde yo sé subyace en su museo en Caracas, que son 285 tomos, y otros 245 tomos que se encuentran en América Hispana en colecciones privadas. Más de 500 tomos para contener el intelecto y la brillantez de Simón Bolívar. Escritos a la luz de las velas de ese tiempo. Porque Bolívar hizo lo que hizo a lomos de caballo, sin energía eléctrica, y cuando pudo calentarse era el calor de la leña. Hace 200 años.
este genio, este personaje inmenso que fue violento, porque tú no liberas 5 naciones cruzando cordilleras para repartir agua bendita. Por el filo de la espada de Bolívar, de él y de sus ejércitos, corrió sangre y llevó al patíbulo incluso a propios parientes, algún primo de él que traicionó la causa. Hizo que lo fusilaran, porque aunque hizo política de gran nivel, él no era un político, era un reformador. Y esa gente no tiene medias tintas. Por eso logró lo que logró. Y cuando su espada descansaba en las noches, Bolívar escribía. Y con su firma generó esos increíbles 8.000 documentos. Ese rastro intelectual que cubrió el mundo conocido para él en ese momento, que se enfrentó al imperio español, el más extendido en la faz de la tierra en ese momento. Bolívar, con su intelectualidad y su capacidad bélica, logró crear una unión de 5 naciones que él llamó la Gran Colombia, 120 años antes de que la modernidad y la vieja Europa empezara a implementar en 1945 y de ahí hasta el 57 y el 59 la Comunidad Económica Europea. Bolívar engranó la Gran Colombia, que no duraría mucho unida, porque fue desmantelada, fue desmontada por muchos que beneficiaron de la libertad que él les creó y que ellos incluso, muchos de ellos, lo ayudaron a crear. Pero después, la Gran Colombia tuvo vida corta y se fragmentó en esas 5 naciones, que ahora están hermanadas por el color de las banderas, que son más o menos similares, y porque todas dicen: Simón Bolívar fue nuestro libertador. Entonces, nosotros en la actualidad somos nada, porque si nosotros tuvimos contacto y en algo beneficiamos de la gesta libertadora de ese hombre, conocemos una mínima parte y permitimos que se nos mostrara una ínfima parte del genio de Bolívar. Permitimos, porque nunca tuvimos la curiosidad y nunca tuvimos la inquietud de ir más allá de lo que se nos mostró, más que todo para hacer política, más que todo para embuirnos en lo que querían que nos embuyéramos, que nos distrayéramos, porque así crearon gente propensa a ser rebaño y no gente propensa a ser pensante y pasar por encima de la política de nuestras naciones. Bolívar, quien no tuvo herederos de ningún tipo y no los tiene aún hoy, 200 años después. Las naciones que él liberó hoy son esclavas de sí mismas y de lo que
de él no aprendimos. Bolívar, el gigante olvidado, sin heredero alguno, pero que cubrió 2 continentes a lomos de caballo y con su intelecto y su puño y letra, con tanto peso específico que viajó por donde ni siquiera hoy la palabra escrita podría llegar con tanta contundencia a tanta gente como lo llegó la del Libertador, Simón Bolívar. Muchas gracias. Espero sea de utilidad.